¿Sabes qué es la vibración mental y cómo influye en tu vida? ¿Te gustaría aprender a usarla para atraer lo que deseas y mejorar tu bienestar? Si es así, te invito a que sigas viendo este vídeo hasta el final, porque te voy a contar una historia de sabiduría que te va a sorprender y te va a enseñar cómo puedes aprovechar el poder de la vibración mental. La vibración mental es la frecuencia energética que emites con tus pensamientos, sentimientos y acciones. Todo en el universo es energía y vibra a una determinada frecuencia, y tú también. La vibración mental determina tu realidad, porque atraes aquello que está en armonía con tu frecuencia. Por eso, es fundamental que cuides tu vibración mental y la mantengas en un nivel óptimo. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay muchas formas de elevar tu vibración mental, pero la más importante es tener una actitud positiva ante la vida. Una actitud positiva implica pensar en lo que quieres y no en lo que no quieres, sentir gratitud por lo que tienes y no quejarte por lo que te falta, actuar con confianza y no con miedo, y ser generoso y no egoísta. Una actitud positiva te ayuda a sintonizar con la frecuencia del amor, que es la más alta y poderosa de todas. Para que te hagas una idea de lo que significa tener una actitud positiva, te voy a dar un ejemplo de una persona que ha usado la vibración mental para lograr sus objetivos. Se trata de Elon Musk, uno de los emprendedores más innovadores y visionarios del mundo. Elon nació en Sudáfrica y desde pequeño mostró una gran pasión por la ciencia y la tecnología. A los 17 años se mudó a Canadá y luego a Estados Unidos, donde fundó varias empresas exitosas, como PayPal, SpaceX, Tesla y Neuralink. Elon siempre ha tenido una actitud positiva y ha usado la vibración mental para crear soluciones que mejoren el futuro de la humanidad, como los coches eléctricos, los viajes espaciales y la inteligencia artificial. Él mismo lo ha dicho en varias ocasiones. Si algo es lo suficientemente importante, debes hacerlo, incluso si las probabilidades no están a tu favor. ¿Te ha gustado este ejemplo? Pues ahora, vamos a lo que te prometí al principio. La historia de sabiduría que te va a mostrar el poder de la vibración mental. Se trata de una historia que me contó un amigo hace tiempo y que me impactó mucho. Es una historia que te hará reflexionar sobre cómo tus pensamientos, sentimientos y acciones determinan tu destino. ¿Estás preparado para escucharla? Pues sigue viendo el vídeo, porque te la voy a contar a continuación. La historia que te voy a contar es la de un escritor famoso, que tenía una actitud negativa ante la vida. A pesar de tener éxito, dinero y fama, no era feliz. Se llamaba Pedro. Un día Pedro recibió una mala noticia. Su último libro había sido un fracaso, y su editor ya no quería publicar sus obras. Pedro se deprimió y se encerró en su casa. No quería ver a nadie, ni siquiera a su novia, Marta. Marta era una mujer muy positiva y alegre, que quería mucho a Pedro. Intentó animarlo y le habló de la vibración mental. Le explicó que era la frecuencia energética que emitía con sus pensamientos, sentimientos y acciones, y que con ella atraía lo que estaba en armonía con su frecuencia. Le dijo que si vibraba alto, atraería cosas positivas, como salud, amor, abundancia y felicidad. Pero si vibraba bajo, atraería cosas negativas, como enfermedad, conflicto, escasez y sufrimiento. Pedro no le hizo caso, y le dijo que eso era una tontería. Le dijo que la vida era injusta y cruel, y que él no podía hacer nada para cambiarla. Le dijo que se fuera de su casa y que lo dejara en paz. Marta se sintió muy triste y decepcionada, pero no quiso discutir con él. Le dijo que lo quería y que esperaba que algún día cambiara de opinión. Se fue de la casa de Pedro y no volvió a verlo. Pedro siguió encerrado en su casa y siguió bajando su vibración mental. Y como consecuencia, siguió atrayendo cosas negativas a su vida. Perdió su casa, su coche y su novia. Se sintió cada vez más triste, más enfadado y más solo. Pensó que su vida no tenía sentido y que lo mejor sería morir. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un día, recibió una llamada de un amigo de la infancia, que se llamaba Luis. Luis le dijo que estaba de paso por la ciudad y que quería verlo. Pedro no tenía muchas ganas de ver a nadie, pero aceptó la invitación de Luis por cortesía. Luis le dijo que lo pasaría a buscar por su casa y que lo llevaría a un lugar especial. Luis llegó a la casa de Pedro y lo saludó con un abrazo.
Se sorprendió de ver el aspecto de Pedro, que estaba muy delgado, muy pálido y muy triste. Le preguntó qué le pasaba y él le contó todo lo que le había ocurrido. Luis le dijo que lo sentía mucho y que esperaba que se recuperara pronto. Le dijo que él tenía algo que contarle y que le iba a mostrar algo que le iba a cambiar la vida. Le dijo que lo siguiera y lo llevó a su coche. Luis condujo el coche hasta las afueras de la ciudad y llegó a un lugar que parecía un bosque. Le dijo a Pedro que bajara del coche y que lo acompañara. Caminó por un sendero y llegó a una cabaña. Le dijo que entrara en la cabaña y que lo esperara. La cabaña era muy pequeña y sencilla, pero muy acogedora. Tenía una mesa, unas sillas, una estufa, una cama y una estantería con algunos libros. Pedro se sentó en una silla y miró los libros. Eran libros de filosofía, de psicología, de espiritualidad y de autoayuda. Cogió uno de los libros y lo abrió. Era un libro que hablaba sobre la vibración mental y sobre cómo usarla para crear la realidad que deseas. Se sorprendió de ver ese libro y recordó lo que le había dicho Marta. Se preguntó si eso tendría algo que ver con lo que Luis le quería mostrar. Entonces, Luis entró en la cabaña y le dijo que lo había hecho muy bien. Le dijo que él había escrito ese libro y que lo había dejado ahí a propósito para ver si Pedro lo cogía. Le dijo que él era el autor de ese libro y de muchos otros libros de éxito. Le dijo que él era un escritor famoso y que tenía muchos fans que admiraban su talento y su creatividad. Pedro se quedó boquiabierto y no podía creer lo que oía. Le preguntó a Luis cómo había logrado todo eso y qué tenía que ver con la vibración mental. Luis le dijo que le iba a contar su historia y que le iba a enseñar cómo había usado la vibración mental para superar los obstáculos, aprender las lecciones y alcanzar el éxito. Luis le dijo que su historia era una historia de sabiduría y que le iba a mostrar el poder de la vibración mental. ¿Quieres saber cómo sigue la historia? Pues sigue viendo el vídeo. Te aseguro que no te vas a arrepentir, porque esta historia te va a sorprender y te va a inspirar. Esta historia te va a ayudar a cambiar tu actitud, tu pensamiento, tu sentimiento, tu acción y tu resultado. Continuemos. Pedro miraba a Luis con asombro. Su mente bullía con preguntas. Luis, con una sonrisa calmada, le invitó a sentarse más cómodamente. «Déjame contarte mi historia», comenzó Luis, «y cómo la vibración mental cambió mi vida». Hace años, Luis estaba en una situación similar a la de Pedro. Había escrito varios libros, pero ninguno había sido un éxito. Estaba sumido en la negatividad, dudando de su talento y su futuro. Pero un día, se encontró con un viejo maestro de meditación en un parque. El maestro le habló de la vibración mental y cómo podía transformar su vida. Luis, inicialmente escéptico, decidió darle una oportunidad. Comenzó a meditar todos los días, enfocando sus pensamientos en positividad y gratitud. Cambió su enfoque de lo que le faltaba a lo que tenía y a lo que podía crear. Con el tiempo, notó un cambio significativo. No solo en su actitud, sino también en las oportunidades que empezaron a aparecer. Sus libros empezaron a venderse, recibió ofertas para dar conferencias y talleres, y finalmente escribió el libro que ahora Pedro tenía en sus manos. «¿Ves, Pedro?», dijo Luis, «la vibración mental no es magia. Es simplemente alinear tus pensamientos, emociones y acciones con lo que deseas lograr. Y lo más importante es creer en ti mismo y en el poder de tus pensamientos». Pedro escuchaba atentamente, reflexionando sobre sus propias acciones y pensamientos recientes. Recordó las palabras de Marta y cómo las había descartado. Ahora, viendo el cambio en la vida de Luis, comenzó a preguntarse si había algo de verdad en todo esto. Luis sonrió. «Ahora déjame enseñarte algunas técnicas para comenzar a cambiar tu vibración mental». Pasaron las siguientes horas practicando meditación, visualización y afirmaciones positivas. Pedro, por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza y una chispa de inspiración. Luis, con una sonrisa serena, se dispuso a enseñarle a Pedro las técnicas que lo habían ayudado a transformar su vida. Pedro, con un nuevo sentido de curiosidad y apertura, escuchaba atentamente. Meditación y mindfulness. La primera técnica que Luis compartió fue la meditación. Explicó que la meditación no era solo sentarse en silencio,
sino una práctica de conciencia y atención plena. Ayudaba a las personas a conectarse con su presente, a calmar la mente y a reducir el estrés. Le enseñó la técnica de la meditación enfocada en la respiración. Concéntrate en tu respiración. Siente cómo entra y sale el aire de tus pulmones. Cuando tu mente divague, que es lo normal, suavemente regresa tu atención a tu respiración, instruyó Luis. Pedro, al principio, luchó con una corriente de pensamientos, pero poco a poco se encontró sumergido en un estado de calma. Se sintió más anclado y centrado después de la sesión. Visualización. Antes de seguir, te pediría que si te está gustando este vídeo, me dieras un me gusta. Es un pequeño gesto para ti que me ayuda mucho. Sigamos. La siguiente técnica fue la visualización. Luis explicó que visualizar era crear imágenes mentales claras y detalladas de lo que uno desea alcanzar. La visualización no solo es imaginar el éxito, dijo Luis, sino también sentir la emoción asociada a ese éxito, como si ya lo hubieras alcanzado. Juntos, practicaron visualizar un futuro donde Pedro era un escritor exitoso y contento. Pedro cerró los ojos e imaginó un nuevo libro suyo siendo un bestseller, sintiendo la alegría y el orgullo que esto le generaba. Poco a poco, la imagen se volvió más clara y real en su mente. Afirmaciones positivas. Luego, Luis introdujo el concepto de afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones positivas y en presente que ayudan a reprogramar el subconsciente, explicó. Por ejemplo, en lugar de decir, no quiero ser un fracasado, di, soy un escritor talentoso y exitoso. Pedro comenzó a practicar esta técnica diariamente, repitiendo afirmaciones que reforzaban su confianza y su visión positiva del futuro. Inicialmente, se sentía un poco tonto diciendo estas cosas en voz alta, pero con el tiempo, notó un cambio en su percepción de sí mismo. Escritura reflexiva. Una semana después, Luis sugirió incorporar la escritura reflexiva. Escribir tus pensamientos y emociones puede ser una poderosa herramienta para el autoconocimiento y la manifestación, dijo Luis. Le mostró cómo escribir sobre sus miedos, esperanzas y sueños podía ayudarle a entender mejor sus patrones de pensamiento y a alinear sus vibraciones con sus deseos. Pedro empezó a dedicar tiempo cada mañana para escribir en su diario. Al principio, sus entradas eran pesimistas y llenas de dudas, pero a medida que continuaba, sus palabras comenzaron a reflejar una actitud más positiva y esperanzadora. Gratitud. Otra práctica que Luis enseñó a Pedro fue la gratitud. La gratitud puede cambiar tu vibración mental de manera increíble, afirmó Luis. Cuando agradeces lo que tienes, el universo te responde con más cosas por las que estar agradecido. Pedro creó un ritual diario de gratitud, enumerando las cosas por las que estaba agradecido cada mañana y cada noche. Esto incluía desde cosas grandes, como su salud, hasta pequeñas, como una taza de café caliente o el canto de los pájaros. Ejercicio y naturaleza. Luis también enfatizó la importancia del ejercicio y el contacto con la naturaleza. El movimiento físico y estar al aire libre pueden mejorar significativamente tu vibración mental, explicó. Juntos, hacían caminatas por el bosque, practicaban yoga y realizaban ejercicios de respiración al aire libre. Pedro encontró que el ejercicio no solo mejoraba su estado de ánimo, sino que también aumentaba su energía y creatividad. La naturaleza se convirtió en una fuente de inspiración y rejuvenecimiento para él. Conexión y comunidad. Finalmente, Luis habló sobre la importancia de la conexión y la comunidad. Rodearte de personas que te apoyan y comparten tus valores puede elevar enormemente tu vibración mental, dijo. Le animó a reconectar con viejos amigos y a buscar grupos de escritura o meditación. Pedro, inicialmente reacio a socializar, poco a poco comenzó a abrirse. Se unió a un grupo de escritores locales y empezó a compartir sus experiencias y aprendizajes. Encontró apoyo y motivación en estas nuevas amistades. Transformación. Con el paso de los meses, Pedro experimentó una notable transformación. Su escritura floreció, encontrando finalmente el éxito y el reconocimiento que tanto había anhelado. Pero más importante aún, encontró la felicidad y la paz interior que había estado buscando. Su historia se convirtió en un testimonio del poder de la vibración mental y las prácticas positivas. Pedro y Luis siguieron siendo amigos cercanos, y juntos impartieron talleres y conferencias.
compartiendo sus experiencias y enseñanzas con otros. Pedro, ahora un escritor renombrado y un orador inspirador, miraba hacia atrás y se maravillaba de cuánto había cambiado. Su historia era una prueba de que con las prácticas adecuadas, la determinación y una actitud positiva, se podía transformar cualquier aspecto de la vida. En su última conferencia, con una sala llena de aspirantes a escritores y buscadores de la felicidad, Pedro concluyó: «La vibración mental es una herramienta poderosa. Cambió mi vida y creo firmemente que puede cambiar la tuya. Recuerda, tus pensamientos, emociones y acciones crean tu realidad. Elige sabiamente y vive la vida que deseas». Y ahora, ¿estás listo para comenzar tu propia transformación? Espero que esta historia te haya inspirado y te haya dado herramientas para comenzar a cambiar tu vibración mental. Gracias por ver el vídeo y no olvides suscribirte para más contenido que te ayude a mejorar tu vida. Hasta la próxima.